Bien, ya estamos de regreso y vamos a un tema súper relevante. El Ministerio de Salud presentó la guía Cuarentena en tiempos de COVID-19, una serie de recomendaciones para enfrentar de manera saludable, si es que se puede, el confinamiento, evitar la sobreexposición a imágenes negativas o mantener tareas diarias dentro del hogar. Son parte de las estrategias que recomiendan los expertos, las que vamos a analizar junto a Claudio Martínez. Él es académico de la Facultad de Psicología de la UDP. Claudio, muchísimas gracias por este contacto y muy buen día. Hola, buenos días. Bien, lo primero que te quiero preguntar es qué te parece que el Ministerio esté lanzando una guía de este tipo y que al mismo tiempo que se aborda esto desde un punto de vista sanitario del organismo, digamos, también se afronte desde el punto de vista de la sanidad mental, de la salud mental, que en Chile es bastante precaria y lo sabemos. Sí, bueno, escuchando las últimas palabras del alcalde, me, me llamó la atención que este tema todavía no aparezca a nivel comunal. ¿Ah? No digo que no esté presente en sus mentes, digamos, pero no está apareciendo más abiertamente como una necesidad que va a ser cada vez más creciente. Yo creo que la guía que sacó el ministerio es una más de las muchas que han aparecido en las últimas semanas. Es bueno que haya aparecido, yo celebro la iniciativa, pero yo creo que es una guía que apunta básicamente a la prevención. Y eso está muy bien, va a cubrir las necesidades de una buena parte de la población, pero también una guía que está llena de ciertas situaciones ideales. Como en toda prevención en general se busca como elementos más generales. Es lo mismo que el quédate en la casa, ¿ya? No es lo mismo quedarse en la casa teniendo las condiciones para poder estar en la casa, para el teletrabajo, para el telestudio, condiciones materiales y de espacio, por ejemplo. Pero en la medida que esto vaya a aumentar el tema de los contagios y todo en población que vive en otras condiciones sociales y económicas, la presión emocional y psicológica que va a ir teniendo, el no poder cumplir con esas ordenanzas sanitarias, va a generar mayor estrés, mayor emocionalidad, y se van a activar una serie de vulnerabilidades en personas que muchas veces tienen susceptibilidades importantes a partir de sus historias de vida. Claudio. Entonces, ¿y ¿sí? esto que tú constatas o adviertes es algo que de alguna manera se puede atajar o es un inevitable? Me hace mucho sentido lo que dices porque tuvimos una nota hace un ratito que habla de las diferencias sociales y vemos ahí gente que está haciendo una cuarentena, 5 o 6 personas en 20, en 22 metros cuadrados y que ellos mismos, con plena responsabilidad te dicen nos queremos cuidar, pero acá no podemos mantener la distancia social. Nos sentimos estresados, me duele el cuerpo porque tengo que estar todo el día sentado porque no hay espacio. No puedo ni siquiera salir al patio común porque hay riesgo de enfermarme. Entonces, me pregunto si esto es algo inevitable, es un hecho de la causa por las inequidades que arrastra nuestro país desde años y años y años, o hay algo que hacer en un contexto que para algunos va a ser más difícil, necesariamente más difícil. O sea, yo creo que es un hecho de la causa que los problemas de salud mental van a aumentar. ¿Ya? Yo ya lo he visto, digamos, en una serie de chat de colegas o en el mismo centro que tenemos en la clínica psicológica de la UDP. Ha aumentado la consulta y esto va a seguir aumentando aún más. Porque es como lo mismo que el contagio, ¿no? Como que las medidas de prevención siempre son buenas, ¿ah? Y yo creo que esta guía y otras apuntan exactamente a eso, ¿ya? Pero lo que va a ocurrir es que ya sea las personas que se mantienen en mucho tiempo en una situación de estrés, o que se han activado ciertas susceptibilidades o vulnerabilidades previas al estrés también, van a empezar a tener otros síntomas cada vez más graves, más complicados. Y eso va a ir aumentando, por lo tanto es necesario estar preparados para recibir esa petición de ayuda que va a empezar
a copar también en los próximos meses. Yo creo que esto va a ir aumentando, sobre todo en la medida que el tema sanitario disminuya. Ya en los próximos meses va a aumentar el tema de salud mental. Ahora, ¿cómo se puede estar preparado? Tú me estás hablando de estar preparado desde el sistema para que más gente, no sé, tome el teléfono, llame y pida ayuda, para llegar a los hogares de mejor manera. ¿Cómo prepararse? Porque además estas guías, claro, son súper útiles. Si uno las lee, hay recomendaciones, pero ¿cómo profundizarlas o bajarlas a la realidad de cada persona y de cada familia? No es fácil. Si uno se fija en la guía y la exploras, las últimas páginas viene una serie de una página, es la parte más pequeña, digamos, de la guía, de recomendaciones a la hora de pedir ayuda. Y ahí dan una serie de indicaciones que la gente puede estar atento para, como advertencia de que cuando aparecen uno o más de esos elementos que aparecen ahí, importante pedir ayuda. También la guía tiene unos fonoayuda y un listado, pero probablemente van a ser insuficientes, ya particularmente aquellos que puedan enfrentar situaciones de crisis psicológicas más graves. Aparece el fonoayuda, que ahora tiene una línea con psicólogos, pero probablemente no van a dar abasto. Por eso hablé del tema del alcalde, ¿no? Porque yo no sé, y es verdad, no tengo el conocimiento si los CEFAM y COSAM de las comunas están funcionando cara a cara o tienen ya sistemas online de atención. Se han retomado las atenciones de pacientes que estaban en terapia o estaban siendo atendidos previo a la crisis sanitaria, y eso quedó interrumpido, por ejemplo. Todo eso es muy importante echarlo a andar nuevamente, si es que no está funcionando, o dar los recursos necesarios para que empiece a funcionar todo ese sistema. Yo sé que los hospitales están colmados de temas que tienen que ver con salud directamente, pero también la salud mental es un tema importante en este país que cuesta que las autoridades como le tomen conciencia. Y yo creo que se viene muy fuerte, por lo tanto sí hay que estar preparados, aumentando los recursos en ese sentido, o destinando también recursos como a sistemas que hasta ahora no se han ocupado, que son sistemas online, sistemas como de teleatención, por ejemplo. ¿Claudio? Que en el área privada lo estamos usando. Sí. Ahora, me parece muy relevante lo que tú dices del caso a caso, del poder acercar la ayuda a cada persona, y ojalá que se haga, y me imagino que se está trabajando, y veo la intención también de tomarse en serio el tema de la salud mental cuando se hacen guías y recomendaciones. Y por eso te quiero preguntar, por lo general, porque evidentemente los seres humanos podemos estar expuestos a situaciones adversas durante toda nuestra vida que impactan a cada ser humano de una manera distinta. Y hay gente que es mucho más resiliente y hay gente que sale mucho más adelante ante las adversidades. Y yo no sé si hay recomendaciones para eso, para al mal tiempo buena cara, para en el fondo hacer de esto que es tan difícil algo más llevadero, incluso cuando la situación está más cuesta arriba, como el caso que yo te planteaba o los casos que tú seguramente también has visto. Sí, bueno, yo creo que la guía tiene mucho de eso, ¿no? Como que apunta a mantener la resiliencia, apunta a muchas recomendaciones que previenen una intensidad de la respuesta sintomática de las personas y apuntan más bien a prevenir, manteniendo un cierto nivel de salud mental mínimo. Primero, yo creo que es muy importante, porque es difícil reproducir todo lo que aparece en las guías y las recomendaciones, pero sí hay cosas que me parece que son importantes sostener. Uno, pensar que esta no es una situación normal. Estamos en una situación extraordinaria, una situación absolutamente anormal, y tratar de mantener cierta normalidad y exigirse en eso es un problema, ¿ya? Probablemente los colegios, las universidades, todos hemos participado en esto de tratar de encontrar un cierto equilibrio, y eso no es fácil, y probablemente cada familia va a tener que generar las condiciones donde su propio equilibrio
entre una situación anormal e intentar mantener ciertos elementos que los sostengan como grupo familiar o como parejas o personas cuidando a otros, etcétera, sea necesario. Yo quizá sobre todo remarco el tema del contacto social. De ahí importante la diferencia que hace la propia guía entre mantener distancia física y distancia social, que son cosas distintas. Lo que estamos hablando generalmente es de distancia física. Eso es lo que se está cuidando, digamos, que no se rompa, pero la distancia social se puede mantener ya sea a través del teléfono, ya sea a través de las pantallas. Yo sé que es cansador y es muy problemático muchas veces hacerlo, pero si algo que sostiene en estos momentos es el hablar con otros, ya sea la cotidianidad, Claudio. El hablar acerca de lo mal que las personas se pueden estar sintiendo. Es que eso te quiero preguntar, porque en el fondo, por un lado esta guía recomienda, por ejemplo, no exponerse tanto a imágenes negativas, en el fondo estar informado en todo lo que ayuda también a prevenir, a no contagiarse, etcétera, pero no en el fondo una exposición tal que genere mayores niveles de angustia. Y por otro lado, también tú dices, es bueno hablar con las personas que uno quiere, estar en contacto, una distancia a lo mejor física, pero no emocional, pero hablar de lo que está pasando, hablar de lo que uno siente, comentar las noticias del día, ¿de qué es bueno hablar? ¿Hasta qué punto es bueno darle vuelta a esta situación? ¿Y hasta qué punto es mejor tratar de distraerse con otras cosas? A ver, yo creo que es difícil distraerse demasiado también, ¿ya? El bombardeo y la preocupación tienen que tener un lugar en esto. Te repito, yo creo que estamos en una situación normal y por lo tanto hablar de esa anormalidad, por supuesto que también es importante, ¿ya? Ahora, es cierto que estar excesivamente expuesto, solamente hablando de eso, tampoco hace bien. Por lo tanto, poder hablar de lo que uno siente y de lo que a uno le está pasando es importante. El problema es cuando no se tiene con quién hablar. Esa es la parte más dolorosa, y ahí es donde uno ve efectivamente esas vulnerabilidades. Pero si uno tiene seres queridos cerca o con contacto a través de algún medio, el hablar de lo que se siente, cómo se está, ya es algo que ayuda. O aquellas cosas que se comparten más allá de la preocupación de esta situación extraordinaria, ¿no? El hablar de cosas en común. Los que pueden trabajar, por ejemplo, a distancia, les facilita el hablar de trabajo, ¿ya? Pero tampoco se puede estar hablando de trabajo todo el día, ¿ya? La gente en situaciones normales del resto del año también habla de cosas extraordinarias que pueden estar pasando en su trabajo, ¿ya? Entonces, primero no asumir que esta es una situación como cualquier otra, ¿no? Y darle un espacio a esa preocupación, pero el espacio, que ese espacio mental y psicológico no se coma el resto de las relaciones. Claudio, ¿Ya? ¿Sí? Te hablaba yo recién de la posibilidad de distraerse, y claro, alguien podría decir, vean una película en familia, hay formas súper sanas de distraerse, pero también, y es algo que advierte esta guía, está la posibilidad de querer evadirse. Y ahí el uso de alcohol, el uso de drogas, eso también como detonante de la violencia intrafamiliar hacia la mujer, hacia los niños, es una problemática que yo me imagino se agudiza en muchas casas en el marco de esta pandemia. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo la gente puede ser autoconsciente de cuánto está transgrediendo una línea sana de distracción y cuándo ya se está cayendo básicamente en la evasión, en el querer no estar tan consciente, en el tomarse una pastilla para dormir porque no puedo conciliar el sueño, por ejemplo? Bueno, yo creo que ahí tú estás ya en el terreno de lo que decías hace un rato, es un hecho de la causa que eso va a ocurrir, ¿ya? Va a ocurrir ya sea porque siempre hay personas que han tenido dificultades, por ejemplo, para regular el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el consumo de cualquier cosa que los evada. Personas que suelen estar o evadiendo o calmando ansiedades usando alcohol o alguna otra cosa. Eso se va a agudizar. Si tú tienes personas que están en un estrés constante durante tanto tiempo, obviamente que van a echar a mano a todos los recursos que tengan, sean buenos o malos,
da lo mismo, van a echar mano a ellos, digamos, porque le han servido alguna vez antes, ¿no? Pero no hay muchas alternativas para reemplazar esos mecanismos adaptativos por otros mejores en estos casos. Por lo tanto, efectivamente, eso va a ocurrir si va a agudizar. Entonces, una cosa es que se pueda tomar conciencia de que, y hay recomendaciones, no más de 2 tragos al día, no pensar que todos los días es como fin de semana, y porque la gente se empieza a confundir en ese sentido, no beber antes de las 10 de la noche. Hay una serie de recomendaciones en la guía que son, adecuadas, pero ¿qué pasa con aquellas personas que efectivamente necesitan y han necesitado del alcohol para poder relacionarse con otras personas, para poder calmar sus ansiedades? Si ahora estamos en una situación donde todos estamos susceptibles a la ansiedad y al estrés. Entonces, efectivamente, tal como tú dijiste, un hecho la causa, que va a aumentar ese consumo problemático en algunas personas. Y va a aumentar en diferentes aspectos, ¿no? La evasión puede ir desde tomar más trago de lo necesario hasta no querer levantarse de la cama y empezar a pensar en la muerte, por ejemplo. Claudio, para ir finalizando, esta guía también aborda la situación de los niños, de los adolescentes. Aquí el mundo adulto, tengo yo la impresión, tiene como una doble responsabilidad, ¿no? De por un lado poder sobrellevar uno mismo la cuarentena, el momento de la pandemia, pero también saber contener a los niños, saber guiar muchas veces a los adolescentes que están en una etapa tan compleja. ¿Cuáles son las recomendaciones de la guía o tus propias recomendaciones que le darías a la gente que nos ve? Este es un aspecto que preocupa mucho a muchos papás. Sí, y yo creo que tú lo mencionas entre líneas. Esta es una exigencia doble, ¿ya? O sea, si ya tenemos una población adulta exigida, que se hacen cargo de niños, de adolescentes, a veces también de ancianos, de abuelos, etc. Tenemos una población adulta sobreexigida, ¿ya? Y le estamos dando, además, una serie de recomendaciones, y esa es la parte compleja de las recomendaciones, que se transforman en una exigencia también, ¿ya? Una sobrevigilancia sobre los niños, una sobrevigilancia para que hagan las tareas, una sobrevigilancia. No digo que no tengan que estar atentos a aquello que se salga demasiado de ciertas condiciones normales, pero estamos en una anormalidad. Por lo tanto, no tomar todas estas recomendaciones como exigencias, y que si no las cumples se agrega una ansiedad, ¿me entiendes? La guía es clara con cosas que pueden hacer con los niños más chicos, por ejemplo, hablar, jugar, entretenerse, qué sé yo, con los adolescentes que tienen otro requerimiento, el poder compartir alguna de las preocupaciones, obviamente no todas, sobre esto, buscar también momentos de diálogo. Lo que yo me pregunto, sí, es cómo se logra todo eso con un mundo adulto que está tremendamente estresado y exigido también. Yo me pregunto si además no le estamos agregando exigencias sobre las que ya tienen. Bien, pues Claudio, te quiero agradecer por este análisis junto a nosotros, esta guía para la cuarentena durante el COVID-19 desde el punto de vista del bienestar emocional. Está disponible en la página del MinSal para aquellos que quieran revisarla y de alguna manera también hacerlo compatible con lo que hemos conversado en esta entrevista. Muchísimas gracias y que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Bien, gracias, hasta luego. Nos vemos.